Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Nuestra iglesia Manantial Church manda un saludo a todos ustedes. Su servidora Marlene Olivares. Hoy me va el Señor a permitir compartir con ustedes la palabra del Señor, algo que ha inquietado mucho mi corazón y que algunas de ustedes me han estado diciendo. Hemos compartido lo que fueron tiempos proféticos y el Señor puso en mi corazón compartir un poco de lo que estuvimos estudiando. Saben que la palabra del Señor nos dice en Mateo 24, la primera alerta que hizo Jesús a todos sus discípulos fue: mirad que nadie os engañe. Si nosotros analizamos esas palabras, Jesús estaba preocupado porque él había sembrado la semilla en el corazón de la gente y lo primero que les dijo: mirad que nadie os engañe. Y en Mateo 7:15 les dijo de esta manera, les dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidaos de los falsos profetas, porque van a venir vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Para un falso profeta yo te quiero dar unos características muy esenciales de un falso profeta. Y una de las características es que para el falso profeta, punto número 1, no hay un camino angosto. Para un falso profeta el camino es ancho. Para un falso profeta todo va a estar bien. Nunca va a cuestionar nada de lo que viene en tu vida o en la palabra de Dios. Es carismático, va a ser una persona tal vez muy popular, agradable a la vista, pero sobre todo agradable al oído. Vienen vestido de oveja porque siempre va a aparentar ser inofensivo y va a aparentar ser muy agradable contigo. Otra característica de un falso profeta: no predica la palabra de Dios. Pero si la palabra del Señor nos dice que va a engañar, quiere decir que va a usar un poco de palabra y la va a contaminar con todo lo que ellos piensan en su mente o lo que ellos quieren infiltrar a la gente. Va a ser una ausencia casi total de la palabra. No usan la palabra doctrinal para guiar a la gente. Jesús les decía que tuvieran cuidado a quienes estaban escuchando. Ellos se limitan, la mayoría de los falsos profetas se limitan a puros mensajes positivos, agradables a la vista, agradables al oído, y les gusta mucho tocar las emociones de la gente. Jesús no tocaba las emociones de la gente, pero Jesús hablaba del reino de Dios de una manera con mucha autoridad. Punto número 3, un falso profeta habla muchísimo del amor de Dios y es la esencia de la doctrina cristiana, claro que sí, pero no predican la santidad. No predican la santidad del pueblo, la justicia de Dios o del juicio. Quieren ser agradables con todo mundo. En Romanos 12:9 nos dice la palabra del Señor que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Cuando el Señor Jesús predicaba, hablaba de un amor hacia el prójimo, de un amor hacia el pecador, pero cuando llegaba el momento de hablar con personas que querían cuestionar la doctrina que venía directa del cielo, muchos, dice la palabra del Señor, que se apartaron de él. Y eso lo voy a leer en Juan capítulo 6, versículo 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al ver Jesús que su palabra no les había agradado a algunos, les dijo: ¿se quieren ir también ustedes? Oh Señor, wow. Mas sin embargo, me gusta la respuesta que dio Pedro: tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Y luego le dijo: hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el falso profeta nunca va a cuestionarte para que tú te des la espalda y lo vayas a querer abandonar.
Él siempre te va a querer dar por tu lado. Jesús vino a hablar la palabra del reino y tuvo mucha sabiduría, mucho amor y mucho cuidado para que tú escucharas sus palabras y las entendieras. Otra característica del falso profeta es que no habla nunca de un juicio final. Un falso profeta nunca te va a querer hablar de tiempos de tribulación o de los tiempos que estamos viviendo ahorita. Por lo regular, si tú analizas la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban diciéndole al pueblo, arrepiéntete, el juicio ha llegado. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista lo primero que llegó es diciendo, arrepiéntanse, porque viene alguien detrás de mí. Jesús les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El falso profeta, lo primero que hace es proclamar paz. Paz cuando muchas veces no la hay. Y no toman en cuenta a Dios y mucho menos los tiempos proféticos que ya están escritos en la palabra. Dios da una paz, pero Él lo dijo, no es como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. La paz que ellos proclaman es una paz que se opone a los auténticos voceros de Dios. Mientras los voceros de Dios están hablando de los tiempos que estamos viviendo, ellos dicen que ellos están mal. Mientras el vocero de Dios te está advirtiendo de lo que está escrito y no podemos cambiarlo, estamos orando por misericordia, estamos orando por salvación, estamos orando porque la gente venga al conocimiento de Dios. Ellos están diciendo una paz que va a ser una paz aparente en el mundo. Jeremías dijo a Ananías en Jeremías 28:15, Jehová no te envió y tú has hecho confiar con mentiras a mi pueblo. Dios se enojó contra este falso profeta. Y en Isaías 5:20 dice de esta manera, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El Señor nos está advirtiendo que no podemos llamar las cosas malas como si fueran buenas y las buenas como si fueran malas. En Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. El falso profeta va a aparentar ser un cordero. Así lo visualizó Juan. Dice, era una bestia que tenía 2 cuernos como de cordero, como de carnero, como de cordero. Parecía que era bueno, pero cuando hablaba como dragón. El dragón no habla la palabra de Dios. Por eso es muy importante que en este tiempo el pueblo de Dios se instruya en la palabra de Dios, escudriña las escrituras, pon atención a quien escuchas y todo lo que escuchas, compruébalo con la palabra de Dios. Otra cosa característica de un falso profeta, nunca hace mención del pecado. No quiere caerle mal a nadie, el pecado no existe en su vocabulario, todo es más o menos bien, es una doctrina humanista y lo primero que nos va a decir es que nadie es perfecto y tienen razón, nadie somos perfectos. Pero sí el amor de Dios transforma nuestras vidas y la sangre de Cristo nos perdona de nuestros pecados. La doctrina humanista no te va a redarguir jamás de pecado. Te va a hacer sentir que todo lo que tú hagas está bien. Jamás te va a hacer sentir que estás pecando, porque a todo ya se le llama enfermedad o a todo se le llama trauma y te va a comprender y te va a decir que tú así naciste con ese problema. Pero la palabra del Señor enseña algo muy diferente, que el hombre se ha desviado de los caminos del Señor. La palabra de Dios nos enseña que el hombre se ha olvidado de los preceptos de Dios, que ha hecho su propia voluntad. Fíjate en lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6:26. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres a los falsos profetas. La gente le gusta escuchar a los falsos profetas. Y nosotros que llevamos la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado de que siempre la gente nos aplaude y nos diga que estamos bien.
Perdóname si estoy incomodando un poco lo que estoy diciendo, pero qué bueno, porque aquí dice que cuidado cuando todos hablen bien de nosotros. Eso no quiere decir que van a hablar todos mal, pero que hablen mal por lo que estamos hablando, no por nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento debe ser de hijos de Dios. Dice, así hacían los hombres de aquel tiempo, siempre hablando bien de los que hablaban mal. Entonces hay que escudriñar la palabra de Dios. Nunca van a predicar el juicio bíblico. El amor, el amor, el amor, el amor es la clave de sus predicaciones, y es muy bueno porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En Juan 6:66, quiero leerte lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando ellos se apartaron de Dios, que es lo que leímos ahorita, dice, Jesús les dijo, ¿queréis irnos vosotros? Eso no quiere decir que Jesús los dejó de amar. Lo que quiere decir es que Jesús no iba a cambiar lo que Él les había enseñado, no iba a cambiar la enseñanza de su Padre para que ellos se acomodaran a ellos. La palabra del Señor me enseña a mí también que estos falsos profetas no hablan de un arrepentimiento genuino. No le piden a la gente que se arrepiente. Para ellos no tiene necesidad la gente de entrar por una puerta angosta, como lo enseñó Jesús. Para ellos no creen en la perdición del alma. Para ellos no existe infierno. La Biblia lo menciona. Y si la Biblia lo menciona, yo lo estoy mencionando. Ellos no creen en el cambio genuino de la gente. Ellos dicen, tú eras así, seguirás siendo así. Y cuando ven que un hombre arrepentido cambia, muchas veces lo juzgan. En Isaías 30, mira lo que dice la palabra del Señor. Isaías 30, te voy a leer del versículo 9 al 13. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizadnos mentiras. Decidnos cosas halagüeñas es díganos cosas que nos guste oír. Versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza a ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. A veces somos rebeldes a lo que dice la palabra de Dios y no nos gusta escucharlo, pero el Señor nos advierte que puede venir una destrucción repentina. Yo quisiera decirte, mi hermano, que después de la muerte va a existir un lugar donde podamos estar orando por ti para que vayas al cielo, pero no es así. La palabra del Señor dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que haya una muerte y después de esa muerte el juicio. Todos vamos a estar un día delante de nuestro Señor, pero te tengo una buena nueva. Como te lo dije, Dios ama al pecador. Y la palabra del Señor nos enseña cuando Jesús estuvo con la mujer pecadora adúltera. Él la amó, la cuidó, la protegió de lo que iban a hacer contra ella. Pero después le dijo, vete y no peques más. Él perdona al pecador, pero no le dice que continúe en el pecado. Los falsos profetas te van a decir que todo Dios lo acepta. Los falsos profetas te van a decir que puedes seguir pecando. Pero Jesús siempre les decía, vete, tus pecados te son perdonados. Vete, no peques más. El falso profeta no te va a decir que examines tu corazón. El falso profeta no quiere que te corrijas. Para ellos, el que te corrige está mal. Para ellos, el que denuncia las mentiras está mal. Para ellos, si yo te digo que estás en pecado, hermano, que estás engañando a tu esposa, hermano, que estás haciendo algo que a Dios ofende, si yo te estoy diciendo, deja de hacer eso, para ellos yo estoy mal porque estoy hablando mal de mi prójimo. Pero a mí la palabra del Señor me dice que te alerte y que te diga que te apartes de lo que a Dios ofende. El pecado ofende a Dios.
Para ellos todo va a estar bien, todo es normal. Hoy el mundo dice enfermedad. Es que está enfermo sexualmente. Se llama pecado, hermano. Pídele perdón a Dios y Él te va a librar. El adicto al sexo ya es una enfermedad. Jesús vino y sanó a los ciegos. Jesús vino, sanó a los oprimidos, dice, por el diablo. Él vino a dar libertad a los cautivos y vino a liberarlos del pecado. La rebelión, que es la que está en este mundo, Dios te dice que Él te hace libre de ese espíritu de rebelión. Dios viene a libertar a este mundo que ha sido cautivo por tantas mentiras, por tantos falsos profetas que han escuchado, por no querer abrir este libro. Aún nos dicen que no lo leamos, que no lo vamos a entender. Hermano, mentiras del enemigo. Este libro está hecho con tanto amor y no está escrito en un idioma que tú no entiendas. Yo te aconsejo que empieces leyendo el Evangelio de Juan y te darás cuenta de cuánto Jesús nos amaba y lo que Él sufrió por venir a enseñar a este mundo el reino de Dios. Por último, te quiero leer este versículo. Viene en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, y te voy a leer del 1 al 3. Dice, cuando se levante en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciaren señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, ahora vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que los falsos profetas van a decir, mira, yo lo dije antes y se cumplió. Mira, acá yo lo profeticé y se cumplió. Pero después no te llevan al conocimiento del único camino que mandó Dios. Y el único camino es Jesucristo. Después te dicen, vamos a amar a dioses ajenos. Te van a decir, mira, cree, con tu mente, invoca. No. Dios mandó a Jesucristo como el único camino, como la única verdad y el único mediador entre Dios y los hombres. Cuídate de los falsos profetas, porque en este tiempo van a ser prodigios y se pueden cumplir, como dijo aquí la palabra del Señor. Pero no les creas si te quieren apartar del único y verdadero, de nuestro Dios, de su Hijo amado Jesucristo que vino a pagar el precio. Permíteme hacer una oración por ti que me estás escuchando ahorita. Permíteme orar para que el Espíritu de Dios llegue a tu vida y te dé revelación y sabiduría. Inclina tu rostro conmigo, cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Señor, en este momento, mi Dios, yo te pido por cada persona que esté escuchándome en este instante. Yo te pido, Espíritu Santo, que llegues ahí donde ellos están. Señor, desatamos un espíritu de poder y sabiduría sobre la gente. Padre, pon hambre y sed de tu palabra. Señor, abre sus oídos espirituales y da vista, Señor, para que puedan verte, Señor, como tú eres. Yo te alabo, yo te adoro, Señor, porque sé, mi Rey, que tú tienes planes de bien para este mundo y que todo aquel que se arrepiente en este momento tiene derecho a la vida eterna y a la protección de nuestro Dios. No pienses que porque escuchamos cosas que no debíamos estamos apartados de Dios. Dios te da la oportunidad. Entrégale tu vida. Pídele perdón por tus pecados y Él guiará cada uno de tus pasos. Gracias, mi hermana. Gracias por estar conmigo en esta tarde. Que el Señor te bendiga. Escudriña la palabra, escudriña los versículos que estudiamos hoy y Dios te dé sabiduría. Te amo en el amor de Cristo.